Hola, de nuevo en el aire. Y parece un discurso viejo, ¿no? De las costumbres de años en radio, pero volvimos. En realidad, muchos me deben recordar de que hace un tiempito había empezado una especie de microprograma de cocina, el Cociname Esta, que en realidad era una excusa para hablar de la realidad actual política de nuestros países en la región y también de algunas cosas que suceden en el mundo. Pero viendo los tiempos que estamos pasando, donde muchos compatriotas pasan necesidades, valga la redundancia de los tiempos, sobre todo para comer, me hacía ruido el aparecer en las redes cocinando diversos tipos de platos, de los más sencillos hasta algunos, como puede ser el sanguchazo de mortadela, hasta, no sé, un plato con atún y realmente me estaba molestando. Eso empezó cuando la próxima receta que iba a presentar era sobre pan, para hablar justamente del valor de algo tan básico en la mesa de cualquiera. Pero resulta que investigando, leyendo, averiguando unas cosas de la historia de este alimento, este, que atraviesa prácticamente a todas las sociedades del mundo, me di cuenta que estábamos como en las épocas del inicio del pan, ¿no? O sea, cuando se extendió la producción panificadora allá por los tiempos de los griegos y de la antigua Roma, donde el pan era un lujo de los ricos. Y el pueblo comía una masa de harina que hoy diríamos integral. Y paradoja, hoy la más cara es la harina integral y la más sana. Pero en aquella época el pan era alimento de los soldados también, y sobre todo de las mesas pudientes, ¿no? De los emperadores, los senadores romanos. Pero bueno, contradictoriamente, uno de los gremios más antiguos del mundo es el de los panaderos. Y en países como nuestro, de Argentina, por ejemplo, donde fue un oficio igual que el de la imprenta, ejercido por inmigrantes europeos de ideología anarquista, han tenido su peso en la política nacional. Dicho esto, de ahora en más creo que voy a empezar a postear con este nombre de Crónicas y Cicatrices, ¿no? Que es aquel antiguo programa de radio hace más de 20 años atrás que yo tenía en Argentina y que es también el nombre de mi página web, pero a darle a una identificación. Pero la cuestión es que hay que hablar, hay que discutir, hay que debatir, no quedarse solo con la expectativa de estos procesos electorales que estamos viviendo en la región, sobre todo en Argentina, pero también en Uruguay, que es el mismo día de elecciones, el 27 de octubre, y en Bolivia, donde por suerte, aparentemente, Evo Morales la tendría un poquito más sencilla que nuestro compañero del Frente Amplio en Uruguay, y aunque tenemos una casi certeza de que la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner eh, va a salir victoriosa por amplio margen, hay que andar con cuidado. Porque, gente, la derecha pierde los pelos, pero no las mañas. Si bien ahora llegan
por los votos y no por las botas, de vez en cuando para sostenerse echan mano a esos viejos artilugios. De hecho, lo estamos viendo como estos aires de represión restaurada en el Cono Sur, y creo que es cuando más juntos tenemos que estar todos. Pero además, hay que discutir también qué hacemos con la integración regional y cómo nos movemos y qué decimos. Porque hay algo básico que nos marcó en estos últimos años cuando creíamos que la construcción de la patria grande era posible. Es más, yo sí creo que es posible, de hecho existe, pero institucionalmente ha costado mucho y ha retrocedido mucho de la mano de los gobiernos de derecha, como el de Mauricio Macri, y sobre todo ahora con el de el incalificable Jair Bolsonaro en Brasil. Hace, no sé, unas horas nomás el Parlamento ecuatoriano, por iniciativa de Lenín Moreno, ha decidido sacar a Ecuador de la UNASUR, siendo que fue uno de los países fundadores de esta unidad, de este organismo, junto con Argentina, Brasil y la República Bolivariana de Venezuela. Es lamentable porque la verdad la genuflexión de un personaje que supo ser vicepresidente de uno de los gobernantes quizás más lúcidos que ha tenido Ecuador en los últimos años, como Rafael Correa, y tan capaces, ¿no? Y de un nivel intelectual muy importante, hoy se esté arrastrando literalmente en el fango de lo que indica Washington. Yo hacía una broma con un colega anoche, intercambiando algunos mensajes de WhatsApp, concretamente con Pedro Vive, y le decía que Lenín Moreno debía ahora cambiarse el nombre y llamarse Yeltsin Moreno, porque va igual que el ruso a destruir la unidad latinoamericana, si es que los dejamos, ¿no? Recordemos que la unidad fue posible en la diversidad de ideas. Eh, Tanto se llena la boca de hablar de republicanismo y democracia la derecha regional. Sin embargo, a la hora de los hechos, vemos que no es así. Vemos que se complotan con la Casa Blanca para atacar a un país hermano como Venezuela y para inmiscuirse en la situación interna de distintos países cuando hay posibilidades de que los gobiernos nacionales y populares vuelvan a existir en nuestros países. Y digo que estos organismos tuvieron un gran mérito de que han reunido a países como Argentina, Brasil, que en su momento estaba Dilma, en Argentina Cristina, Evo en Bolivia, Chávez en Venezuela, el Frente Amplio en Uruguay, estaba el Pepe, pero también estaba Piñera de Chile y también estaba Juan Manuel Santos de Colombia. Y acá quiero empezar a detenerme un poco para centrarme y que no sea tan largo este primer video. Veo que hay algunos cruces entre nuestros líderes populares con la cuestión venezolana. Y me parece incluso que la reacción del presidente Maduro puede ser chocante, pero tiene su derecho, ¿no es cierto? Porque realmente
llamar dictadura a lo que hay en Venezuela, hay que estar un poco, como mínimo, errado en el análisis. Tampoco comparto que se le señale que hay autoritarismo, porque si vamos a hablar de autoritarismo, empecemos por casa, porque tenemos algunos compañeros que se niegan a tildar al gobierno de Mauricio Macri como dictadura. Evidentemente no lo es, porque es un gobierno llegado al poder por las urnas, pero sí es bastante autoritario. Si vamos a hablar de violaciones a los derechos humanos y represión, hay que hablar de los contextos, pero también vamos a hablar de números, ¿no? El informe de Bachelet habla de unos 7.000, unas 7.000 víctimas en Venezuela, de distintos, entre heridos, muertos, por los hechos que todos conocemos de hace un par de años atrás, que se venían desatando, que sobre todo con las famosas guarimbas, donde muchos de esos muertos son chavistas y son víctimas de las guarimbas, ¿no? Porque aquel que quiere cortar una calle y protestar lo puede hacer en cualquier país del mundo y tiene su derecho, pero atravesar un alambre para degollar al que pase en moto o en cualquier vehículo y evitar así que, que transite libremente, eso no es una protesta, eso es un crimen, eso es terrorismo, eso es terrorismo, eso es poner el miedo en la sociedad. Hemos visto cómo han prendido fuego en las calles de Venezuela a un muchacho sospechado de ser chavista. También vimos en el Chile de Bachelet, cuando ella gobernaba el país trasandino, las protestas de los estudiantes secundarios, los bautizados pingüinos, y los universitarios en reclamo de algo tan simple como la educación pública y gratuita, siendo reprimidos por los carabineros. Y en el Chile de Piñera, la creación de una fuerza antiterrorista entrenada por militares colombianos para perseguir a los mapuches. Y también tenemos el caso de Colombia, donde el presidente Iván Duque vive bombardeando los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. De hecho, provocó que una escisión en la FARC, que decidió retomar las armas por la falta de garantía, y donde desde que se firmó el acuerdo hace un par de años hasta hoy han muerto más de 150 excombatientes desmovilizados. Y desde que comenzó hace un par de meses la campaña electoral para las elecciones regionales, ya han muerto como 7 candidatos. Y después tenemos también las incursiones del ejército colombiano para combatir a la otra guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional, que también provoca víctimas, la mayoría de las veces inocentes. Pero me vuelvo a lo que era cuando hablaba de Juan Manuel Santos, que participó también de UNASUR. Nadie le cuestionó su derecho a participar a Colombia, a pesar de que Santos tenía el antecedente, como ministro de Defensa de Álvaro Uribe, de haber bombardeado territorio ecuatoriano para combatir a una célula, porque eran muy pocos hombres de la FARC que estaban acampando allí, y matar entre ellos a Raúl Reyes, comandante de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia y responsable de las relaciones internacionales de la guerrilla, y además de acumular miles de falsos positivos. Estos son personas, sobre todo jóvenes, capturados en las calles, en los poblados, a veces engañados en una convocatoria para ofrecerles trabajo y después asesinarlos y vestirlos como guerrilleros para hacerlos pasar como caídos en combate. A pesar de eso, nadie de las fuerzas progresistas dijo
que Santos era un dictador. Mucho menos quiso señalar a Álvaro Uribe como un autoritario. Y digo yo, si nos dejamos de tirarnos los trapos en la cabeza entre los propios y empezamos a buscar soluciones ciertas y entender por qué pasan las cosas que pasan, por ejemplo, en Venezuela. ¿Por qué no salir directamente a repudiar la injerencia que tiene Estados Unidos en esta situación? El fomento a los opositores más radicales de la derecha venezolana, que solo entienden de sacar a Maduro como sea y si es violentamente mejor. Y empezamos también a señalar al gobierno de Donald Trump por lo que está haciendo con los inmigrantes, por los niños inmigrantes que mueren separados de sus familias en centros de detención, porque eso es lo que son, porque están en jaulas. Si le pedimos a la ONU que también haga un cuestionamiento fuerte sobre eso, o si mejor volvemos y nos empezamos a unir o a reunir entre todos para que América Latina sea respetada, deje de ser considerada el patio trasero y mucho menos, el objetivo de supuestos acuerdos comerciales para satisfacer las necesidades de los países centrales que solo buscan paliar sus crisis de dos maneras: o invadiendo y acabando con cualquier gobierno que no le responda, como en el caso de Libia, como en el caso de Siria, metiéndose en situaciones internas de países como pasa con Venezuela. Y la otra forma que ellos conocen es de vendernos todo lo que puedan y comprarnos nada o casi nada. Empecemos a discutir entre nosotros, a pedirles a nuestros dirigentes que se planten, que levanten las banderas y que hay algo básico en las relaciones internacionales que se llama autodeterminación de los pueblos, donde hay que respetar la decisión soberana de cada uno de sus pueblos para tener el gobierno y el sistema que elija, y que ellos escojan si quieren seguir teniéndolo o si quieren cambiarlo. Pero nunca hacerle el favor al imperio estadounidense y a los factores de poder económicos mundiales de ir derechito a abrirle las puertas para que después, detrás de las masacres, se lleven sus riquezas. Nos vemos pronto. Chao. Arroro pueblito, duérmase feliz, que yo mientras tanto entrego el país. A estos nenes lindos les voy a cantar para que se enteren cómo llegué acá. Había una vez un país hecho pedazos, con ñoqui vividores del Estado y otras personas que se
se puede rajar a todo el mundo. Si se puede meter bala despedido. Gobernar para los ricos. Si se puede rifar una nación. Se puede matar de hambre a un pueblo entero. Si se puede endeudarse hasta los huevos. Si se puede mentir todos los días. Si se puede cantar esta canción. Cantemos todos juntos, cantemos si se puede. Si no están convencidos va a venir un señor. Parece policía y es un policía. Y si no cantan fuerte le da con un bastón. No te pongas nervioso que el Estado nos cuida. Haremos más jardines con más seguridad. Vendrán con pelotero y guardia permanente. En la cárcel de Seiza lo vamos a instalar. No se puede fabricar un país de cuarta. No se puede dar más vergüenza ajena. No se puede tomarnos por idiotas. No se